Arqueología de Aconcagua los saluda con mucho cariño por vuestra presencia en este lugar, y tenemos la oportunidad siempre grata de contar entre nosotros al profesor don Joaquín Fernandoa Huerta, que siempre, con la gentileza que lo caracteriza, se acuerda de nosotros, y entre diario y diario que escribe ahí sus columnas, sus trabajos académicos, se da el tiempo de participar en nuestros quehaceres académicos. Y viene con un tema apasionante, como lo es el tema, digamos, del levantamiento en el mundo árabe. El titular dice aquí: ¿protesta liberal o antioccidental? Son dilemas que se van viendo en el tiempo, y él nos va a desarrollar el trabajo, y desde ya quisiera que lo recibiéramos con un cariñoso aplauso para mostrarle nuestro aprecio. Gracias. Muy buenas tardes. Doy mis muy sentidas gracias a la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua, porque una vez más me ha tenido bien invitarme, donde siempre me siento muy bien acogido. El tema es esta rebelión árabe actual. Yo no soy arabista es el que se dedica a estudiar el mundo árabe. Soy, llamémoslo así, internacionalista. Lo miro desde el punto de vista de las relaciones internacionales del mundo actual, que me he dedicado siempre a estudiarlo. ¿De qué se trata lo que hay esta rebelión, que ha sido un fenómeno completamente inesperado en primer lugar? Un fenómeno que no se puede pensar que tiene una localización en Túnez, porque es un fenómeno general y al mismo tiempo se manifiesta distinto en cada país árabe. El mundo árabe tiene una particularidad, que sus estados nacionales son diferentes a los nuestros. Nosotros pensamos lo que son países, estados nacionales, pensando en la tradición hispanoamericana, iberoamericana, porque España y Portugal formaron aquí naciones. Eso es más claro. En el mundo árabe han existido algunas, como Egipto, que podemos decir su estructura es milenaria, pero otras han tenido que formarse en términos políticos, debido a que en el mundo moderno, en siglos XVIII, XIX, XX, XXI, sin un Estado nacional no puede haber. Entonces, la idea de local, de países, es distinta. Cuando se habla de nación en árabe, yo no sé árabe, pero he leído sobre este tema, se piensa en el mundo árabe. Además, sea Egipto, sea el Líbano, sea sirio, sea marroquí. Eso tiene su importancia. Y hay grandes diferencias entre los países árabes entre sí. Pero este fenómeno fue como comunicado, se comunicó rápidamente en muchos países diferentes. Es cierto que está principalmente en África del Norte, en la África árabe, pero no en todas partes. Marruecos ha sido menor, ha sido bastante reprimido, pero en otras partes vemos regímenes más represores que los de Libia y de Siria imposible, y sin embargo este tema está ahí. ¿Qué ha sucedido? Primero voy a lanzar como 3 hipótesis, pero las podemos discutir, y naturalmente no estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo, porque como este es un fenómeno bastante nuevo. Primero, yo diría, no es primariamente antioccidental, no es primariamente, o sea, en primer lugar no es un movimiento antioccidental. Los grandes movimientos en el mundo árabe e islámico, veremos la diferencia después, del siglo XX, tienen que ver primero con el nacionalismo antiimperialista, por descolonización, donde había colonias, donde estaban más subordinados, etc. Eso sucede entre la década del 20 y la década del 60 especialmente, el nacionalismo antioccidental, o la constitución de los países monárquicos, lo que quedaron. Y después el segundo gran movimiento, pero es antioccidental, era antioccidental, yo diría, en primer término, era el punto de referencia. El segundo gran movimiento, lo hemos visto también hasta nuestros días, es el fundamentalismo. Un antioccidentalismo definido como volver a nuestro fundamento.
Si el fundamentalismo era el fundamento de todos esos países es más cuestionable, pero así se lo miran, así lo miraban a sí mismos. Y ese era fundamentalmente un antioccidentalismo o antimodernismo contra lo moderno, podemos decir uno u lo otro. Tiene una mezcla de esto. Y este tercer movimiento todavía creo que no se puede comparar en profundidad y extensión a los otros dos del mundo árabe, el que ocurre en torno a mediados del siglo XX y el que ocurre en el último tercio del siglo XX. Este a lo mejor tiene vida mucho más corta, es más precario, pero primero es sorpresivo y en segundo lugar se expande por una cantidad importante de países árabes, ha llegado a algunos de los países árabes del Golfo Pérsico también. Vamos a ver las distinciones. En segundo lugar, no es primariamente religioso. Primariamente, o sea, no es en primer lugar un movimiento religioso, no lo confundamos con el fundamentalismo. No es arreligioso, no es agnóstico, no es indiferente, es imposible en el mundo musulmán esto. El mundo musulmán no sacó en su historia la versión nuestra de un mundo secular. Al decir mundo secular no decimos antirreligioso, pero hay como una distinción. Esto es la esfera de la religión y esta es la esfera de lo no religioso. O sea, todo el mundo moderno del siglo XVIII en adelante es como la constitución de esas dos esferas. En el mundo musulmán eso no se da. La religión será más viva, más fuerte o más débil, más tenue, pero no existe esta tradición de lo secular. Algo hay por influencias occidentales, pero eso no es algo que se haya desarrollado con mucha fuerza en esos países, salvo las áreas cristianas que se han visto muy encogidas en realidad en este último tiempo. Eran pequeñas, minoritarias, pero interesantes, pero se han visto muy achicadas en realidad por este último tema. Pero este movimiento no es primariamente religioso, no es antirreligioso, ni creo que vaya a terminar con el fundamentalismo, ni mucho menos, pero en principio no está provocado por un fervor religioso. El nacionalismo de Nasser, de quien hablaremos, no era religioso, pero se investiga también de lo religioso. Nasser era una persona, un devoto musulmán. Si era completamente sincero o no, podemos decir, todo líder político tiene que hacer un poco de mostrar su religiosidad en esos países. Yo creo que además lo era sinceramente, lo usaba, pero además lo era sinceramente. Pero su idea no era religiosa. Cuando Gaddafi dice van a ganar los fundamentalistas, porque él viene de la tradición del nacionalismo tipo Nasser, más extremo que Nasser, pero viene de esa tradición, Nasser el líder de Egipto. O sea, no es primariamente un movimiento religioso. Y en tercer lugar también diría, en esta definición negativa, que no es un movimiento primariamente antisionista, o sea, anti-Israel. No es un movimiento que haya surgido primariamente como una reacción ante la existencia de Israel, ante el hecho que algunos países árabes negocian con Israel o tienen relaciones diplomáticas o han hecho la paz con Israel, o un movimiento para hacerla más radical la guerra contra Israel. No es primariamente. No creo que esto vaya a cambiar el estado de ánimo en el mundo árabe frente a Israel, la percepción frente al tema de Israel, entonces eso no lo va a cambiar. En algunas partes, algunos editoriales, algunos articulistas en Europa, en Estados Unidos, como que se hacen esta ilusión. Pueden haber a largo plazo algunos cambios, pero son cosas muy lentas. En principio, no creo que vaya a cambiar eso, pero no es primariamente un movimiento anti-israelí. El nacionalismo de Nasser, el nacionalismo árabe que viene de los 20 hasta los 60, 70, hasta los 60 inclusive, digamos, es un nacionalismo completamente agitado, completamente electrificado por la presencia del mundo judío, sionista, en la antigua Palestina y después la creación del Estado de Israel y todas las guerras. O sea, no es solamente eso, venían con o sin tema del Medio Oriente, el nacionalismo judío era como, el nacionalismo árabe era como parte del mundo, hay nacionalismo en todas partes. Pero quedó como fundido el tema del nacionalismo árabe y la posición ante el sionismo y después ante Israel. Eso. El fundamentalismo
si bien tiene muchos rasgos, no es solamente anti-israelí, pero lo anti-existencia de Israel también lo definía. Acordémonos del fundador de esta moderna razón fundamentalista islámica, Khomeini, bueno, no árabe, pero la influencia fue en todo el mundo islámico, de Khomeini era: nosotros vamos a terminar nuestra misión cuando logremos liberar a Jerusalén. O sea, el tema anti-Israel era fuerte. Este movimiento lo llamamos un poco entre comillas, este estado de ánimo que hay ahora, desde diciembre hasta ahora, hasta este momento, no es en primer lugar anti-Israel. No es que esto vaya a significar un cambio de la percepción del mundo árabe ante Israel. Eso no va a cambiar por esto. No va a cambiar rápido, no es como causa y efecto. Es distinto. Pero no es primariamente anti-israelí. No hasta donde nos podamos dar cuenta mirando la información, el material, lo que emerge de esto, los argumentos. Puede que a Sadat a Mubarak le hayan echado en cara que era que cedía demasiado anti-Israel, pero la emoción es otra, la emoción principal es otra. Bueno, no es ninguna de estas cosas. ¿Qué es lo que es? Es un movimiento liberal, está en las tradiciones que conducen a la democratización. Un artículo, me llamó la atención esto, un artículo, bueno, muy interesante en febrero pasado de Anne Applebaum. Es una historiadora norteamericana que tiene varios libros, sobre todo en torno a la historia de Gulag, se ha caracterizado por eso, una observadora importante de la política contemporánea. Ella decía que se parecía a 1848. 1848, una revolución casi tan importante como la famosa Revolución Francesa, que envuelve a gran parte de Europa occidental y que es como un punto de inflexión en la historia moderna en Europa política, que es una mezcla de nacionalismo, liberalismo, surge con fuerza el socialismo, el manifiesto comunista de Marx, etcétera. Hay muchas cosas, y las reacciones también. Bismarck, una nueva concepción de la política, surge también a partir como reacción a 1848. O sea, es un gran nudo en la historia moderna. Y comparaba con eso si esto tenía algún parecido. Yo no llegaría hasta allá, pero indudablemente hay un elemento y un destello de un cierto cansancio. Lo más importante es un cansancio con sistemas inmóviles. Esto es lo que veo yo más característico, que no ha tomado a todo el mundo árabe desde luego. Porque Irak ha tenido su propia revuelta interna, Saddam, el derrocamiento de Saddam por los norteamericanos y toda la guerra civil que quedó, y las guerras civiles de Irak, el Líbano ha tenido su propia historia, etcétera. Entonces, no es todas partes. Arabia Saudita, por conformismo o por represión, en fin, está aparentemente intacto, no sabemos ahí. Pero es lo bastante general como para pensar que es un tema del mundo árabe, es un tema importante. Y repito, distinto de esas dos grandes oleadas que han definido al mundo árabe moderno, el nacionalismo y el fundamentalismo. Entonces, es algo distinto, y distinto también a todo lo que es el sentido militante anti-israelí que caracteriza gran parte de la percepción árabe moderna. Entonces, ¿es liberal o no? ¿O tiene elementos de liberalismo? Yo diría, en principio, hay como un cansancio contra, primero, sistemas inmóviles. Sistemas todos altamente autoritarios. Lo único que se parece a una democracia, o tenía muchos elementos de democracia, era el Líbano de antes de la guerra civil. Pero los 15 años de guerra civil, lo que ha seguido después, no mucho ejemplo de democracia. Es una democracia con grupos armados, y esas cosas llegan a un ejército, además grupos armados, esas cosas terminan mal, y terminó mal, y sigue más o menos nomás, ¿no? Un poco menos mal nomás. Entonces, pero eso no quita de que, aunque no ha habido, la democracia no ha existido en términos, salvo que aceptemos que algunos regímenes se llamaban a sí mismos democráticos, por eso lo eran, pero si definimos el modelo republicano, liberal, con división de poderes, con competencia por llegar al poder, por llegar en las electorales, pluralismo, ninguno lo ha sido, lo cual no significa que todos hayan sido puro despotismo, hay como niveles en esto. Pero eso no ha existido.
Porque la tradición liberal en el mundo árabe es, a ver, lo voy a explicar, lo voy a decir de otra manera. El mundo árabe ha sido la zona del mundo, la zona política del mundo más reacia a las tradiciones liberales. Dejemos de lado un poco África Negra, la tradición de la tribu, sociedades premodernas distinto, o gran parte de África Negra, y aún así yo diría están algo presente en las tradiciones liberales. En Asia Oriental, en la India, Japón, en muchos países confucianos, Corea, el elemento liberal finalmente impuso algún grado de democracia o bastante democracia. En cambio, en el mundo árabe es el más reacio. En los países islámicos no árabes, yo diría que en Irán no es que no exista nada de democracia, no es un régimen democrático para nada, pero también no podemos decir que no existe nada de alguna democracia política, porque hay algún tipo de competencia muy limitada, pero hay. Y aparentemente hay un cierto sentimiento sordo, un poco también de cansancio en Irak. La revolución se ha cansado y también hay aparentemente un gran sentido de cinismo. Estos no creen en nada, estos tienen el poder nomás, cosa que no había en el momento de la revolución. Y Pakistán, situación que se mueve entre golpe, contragolpe, elecciones, democracia, en fin, una situación inestable, pero no diría que tampoco no hay nada ahí. E Indonesia, después vino el fundador Sukarno, después el general Suharto, y después como que eso entró muy violentamente al poder, pero después quedó un remanso, y después en los 14 años que han transcurrido desde la caída de Suharto, en términos políticos es un país democrático. Cuando la democracia es muy corta es difícil llamarlo. Para decir democracia tenemos que ver una tradición democrática. Indonesia no la tiene, pero son 14 años de gobiernos regulares con violencia muy limitada, y el país islámico más grande del mundo y relativamente pacífico, en donde no es que no haya fundamentalismo, porque el fundamentalismo ha influido en toda la cultura política de todos los países árabes y islámicos, pero al mismo tiempo está más contenido en Indonesia. Entonces, en ese sentido político hay una distinción entre algunos países islámicos y el mundo islámico árabe. Entonces, eso es un tema importante. Las fuentes para una democracia, para una tradición liberal en el sentido amplio de la palabra, liberal, político, en el mundo árabe son muy escasas. Voy a ver una pincelada así sobre la trayectoria del mundo árabe moderno. Cómo hacer una clasificación. Están por un lado los grandes sistemas autoritarios, de sistemas de partido único, casi sin excepciones fundados por oficiales del ejército, que se transforman en líder político, crean su partido y crean su dinastía y su poder. Esto comienza entre las dos guerras mundiales, las primeras tendencias, pero como el gran nombre que está situado es Gamal Abdel Nasser, que con la revolución egipcia de 1952, que junto con Atatürk, también un líder islámico, pero nacionalista, pero pro-occidental, esa es la característica especial. No me voy a tener mucho en el caso turco porque no es el mundo árabe, y muy distinto al mundo árabe, pero interesante, porque es un caso islámico, y donde marcha la democracia, yo creo que en parte por eso, porque a lo largo del siglo XX, a partir de Atatürk, se abre a fórmulas políticas modernas, finalmente abierta a una república democrática. Pero fue algo largo, porque las cosas no pasan de la noche a la mañana. Entonces, pero ese es uno de los sistemas autoritarios típicos clásicos del siglo XX. El otro, el de Gamal Abdel Nasser. Yo diría el tercero como importante, como modelos así, donde están los sistemas autoritarios modelos, es el de Francisco Franco en España. Muy diferente, pero también parecido en muchos sentidos. Bueno, eso. Los sistemas autoritarios, el de Nasser, donde el sentimiento de modernización, antioccidentalismo, pero occidentalización científica, occidentalización en términos de secularización, modernización. No sé si ustedes miran fotos, o sea, los invito a mirar fotos de los años 50 y comienzo de los 60 todavía en Egipto.
Claro, uno ve masas populares así, todavía mucho vestido como tradición árabe, pero uno ve más los líderes más occidentalizados, mucho cuello corbata, mucha camisa, mucho pantalón y camisa occidental. Y después en los 70 en adelante hay más mezcla. Gamal Abdel Nasser al comienzo se vestía a veces se vestía también como árabe, pero esa es su tradición, y otras veces de oficial de ejército, que lo era, otras veces de cuello corbata, de eterno. Eso era más o menos, era el líder. Oficiales de ejército que creaban un sistema político derrocando a un monarca, el caso de Egipto, o a veces violentamente matando al monarca y a la familia, como en Irak, émulo de Nasser. Nasser un líder duro, en América Latina sería calificado un dictador brutal, pero ¿cómo quedó esta imagen de tercermundista? Redefine Egipto y se transformó como un padre de la patria, en fin, para el Egipto moderno, y un gobierno altamente personalista, antioccidental en político, pero en una relación ambigua con Occidente. Pero ciertamente Egipto es el país clave, el más importante por términos tradicionales en el mundo árabe, por el lugar donde está, porque lo que representa, por su importancia política, la fortaleza de su ejército, gran aliado de la Unión Soviética, pero con unas relaciones con Estados Unidos y los países europeos. Esto se quiebra con la Guerra de los 6 días, el 67. Egipto, también para entender lo que pasa después y la paz con Israel, el país que más luchó contra Israel. Las guerras árabe-israelí son guerras entre Israel y Egipto. Y en segundo lugar, guerras de Israel contra Siria. En tercer lugar, Jordania. Y punto, no hay más. Hay una enorme cantidad de líderes que vociferaban y son radicales y no aceptan transar con Israel, pero no han hecho la guerra con Israel. O sea, es un asunto importante para entender la trayectoria que tiene Egipto. Por eso Egipto se sintió libre después de decir, podemos nosotros también cambiar esta política, porque nosotros la llevamos a cabo. Eso es el tema. Y esta es la tradición de los... Y si miramos mucho, nosotros no somos veteranos de la década del 60, cuando es mi década en que yo fui joven, escolar y universitario después, uno pensaba que los regímenes tipo Nasser, nacionalismo, socialista, ¿qué socialismo es? Un socialismo bien parecido al corporativismo, por ejemplo, de los países de Europa Central y Oriental entre las dos guerras mundiales. El sistema húngaro, Hungría y Austria, dos sistemas bien parecidos, con fuerte sector estatal, nacionalizaciones, pero manteniendo otros sectores, llamemos así, una economía de mercado. Aliados de la Unión Soviética, armados por la Unión Soviética, pero no marxistas. Característica importante aún de ese periodo nacionalista, socialista, antioccidental, socialismo fundamentalmente un Estado fuerte, pero no socialismo en el sentido marxista, es que el marxismo, salvo en algunos lugares como Yemen, en un momento en Somalia, en pequeños rincones, el marxismo, el comunismo, nunca fueron fuertes en el mundo árabe. Nasser es prototípico en esto, perseguía también a los fundamentalistas islámicos, pertenecía a los sectores tradicionalistas, monárquicos, a veces con mucha crueldad, pero también a los comunistas, mientras era aliado a los soviéticos. Se daban esas dicotomías, en Siria también, en Irak también. Esa característica. Y una militancia absoluta anti-Israel, no reconocer a Israel. Pero hoy día muchos dicen tenemos que volver a Nasser, pero Nasser encontró su límite fue la Guerra de los 6 días. En la Guerra del 56 le fue mejor porque Estados Unidos terminó de alguna manera apoyando a Nasser, sin ser agradecido por Nasser. Estados Unidos lo hizo por sus propias razones, claro, no por apoyar sencillamente a Nasser. El 67, la Guerra de los 6 días, junio del 67, Nasser llega a un punto muerto. Es todavía el hombre popular, es apoyado en su país, aparentemente con espontaneidad, pero llega a un punto, está en un punto muerto. Pero como que estos países van destruyendo a las monarquías, generalmente de forma bastante sanguinaria, en un reguero de sangre. El caso más importante fue Irak, el 58, pero también está el caso de Libia, Gaddafi,
un coronel que organiza un golpe y después se transforma en este dictador tan extravagante, pero efectivo en términos de mantener su poder hasta la situación actual. Y los países conservadores, fundamentalmente Antonio de Arabia Saudita, islotes extraordinarios yo encuentro como Jordania, que es la única y auténtica monarquía absoluta que sobrevivió en el siglo XX, y que tiene al mismo tiempo, porque Arabia Saudita, los Emiratos también son monarquía absoluta, pero que tiene la gracia que tiene un elemento liberal, tiene un elemento occidental, y al mismo tiempo resistió el embate, que parecía que tuvo 14 atentados contra su vida, Hussein, el rey Hussein de Jordania, pero resistió el embate porque los oficiales del ejército venían de las tribus que habían fundado el abuelo de Hussein, que eran la base del poder de su abuelo. Los oficiales eran leales, porque esto es un elemento importante en casi todo el mundo árabe, es al clan y la tribu al que pertenece uno. Clan, la familia extendida, la tribu al grupo más grande, pero que no es el país. Eso es importante. Y la red de clanes en todo el mundo árabe es como la gran constitución social, como la gran cadena, los eslabones sociales. Algo que en nuestras sociedades decimos clan, la tribu, esta persona, es un lenguaje figurado, no tenemos nada de eso. Pero allá, o en África Negra, estos elementos son muy fuertes. Así como la familia extendida en China, en el mundo confuciano, es un elemento invisible pero muy fuerte. El clan, la tribu. Entonces, Hussein tenía esa característica. En algunas partes lograron sobrevivir estas monarquías y después finalmente no siguieron cayendo a partir de cierto momento de la década del 70 después. Están entonces los movimientos, los sistemas autoritarios nacer, el mundo monárquico, y la evolución del nacionalismo hacia posiciones cada vez más radicales. Gaddafi, Irak con Hussein y los antecesores de Hussein, el partido Baath, que era imitación de Nasser, pero que estaba en varios países. Siria, que en un momento se unió como un solo país con Egipto, la República Árabe Unida, pero eran uniones completamente ficticias que estaban en el papel, en la nomenclatura, no era en realidad. Pero lo que sí es fuerte, un sentido de identidad de lo árabe común que es mucho más fuerte que entre nosotros los latinoamericanos. Ahora, en la práctica, en términos de colaboración política, quizás menos que la de los latinoamericanos. La colaboración política que hay entre ellos por alianzas específicas. Las naciones conservadoras entre sí, algunos conservadores con algún autoritarismo, otros países por aquí y por allá. Gaddafi y Sadat, Gaddafi y Mubarak a veces se reunían, se daban besos, prometían unidad perpetua y después a la semana siguiente estaban amenazando con una guerra. O sea, una versión como bastante más extrema de nuestras relaciones con Bolivia, por ejemplo, que pasan todas las noches de un lado a otro, sí. Eso sucedía. Pero la alianza con la Unión Soviética también mostró sus límites. Y el principal país, país árabe, egipcio, con Sadat, hizo un gran cambio de una alianza con la Unión Soviética y una alianza con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, al haber desencadenado la guerra del 73, la guerra del Yom Kippur, del 6 de octubre del 73, y obtener el único triunfo, no en la guerra, porque la guerra la perdió, pero la primera semana la ganó, y eso como que le dio al mundo árabe. Lo mismo pasó en el frente sirio en Golán, que al comienzo Siria recuperó posición y amenazó con ocupar Israel en un momento dado. Bueno, según la historia que yo leí, una batalla de tanque fundamental en donde Israel logró ganar, pero si perdía esa batalla podían llegar cerca de Tel Aviv. Antes lograba hacer una defensa, no sé qué hubiera pasado en esa bomba atómica, los israelíes, no sé, eso no sé. Pero un momento, los 5, 6, 7 primeros días, Israel no lo pasó nada bien. Y eso le dio, pero fundamentalmente al principal país que hizo el gran esfuerzo a Egipto, le dio la fuerza como moral, política, la autoridad política a Sadat, para después, por intermedio de Estados Unidos, llegar a una lenta, pero más o menos segura aproximación con Israel y una paz, finalmente, al Tratado Camp David en febrero de 1979, que fue el momento de la paz con una paz, como se dice, una paz fría, ¿no? Porque guerra fría, paz fría, porque una paz sin amistad, digamos, ¿no?
como Evo Morales dice que tiene Bolivia con Chile. Paz, pero no haya amistad, más o menos así, pero más tensa, aunque por debajo también Israel, a través de sus servicios secretos, tiene muchas relaciones y hace una diplomacia paralela con muchos países árabes, que no se imaginaría uno que las buenas relaciones que hay son como dos niveles, los dos son ciertos, es el punto, no es que por debajo se entienden, sí, se entienden, pero también lo otro es importante, el conflicto y esta situación precaria que yo creo que ha durado 100 años, desde que comenzó, y más de 100 años ya a esta altura, y no sé, va a durar un largo tiempo más, ¿no? Pero estas dos situaciones hay que entenderlas. Bueno. Y la evolución de estos nacionalismos hacia una moderación, el fin de la Guerra Fría, la guerra de la Segunda Guerra del Golfo, la del 90-91, y que Estados Unidos, en la administración Bush padre, lanzó la Conferencia de Madrid, que después fructificó en los acuerdos de Oslo, y lo que parecía conflicto, hasta que yo pensé que el conflicto, si bien no iba a haber una paz completa, se iba a ir amortiguando con los acuerdos de Oslo entre la OLP de Arafat y Israel. Pero esos acuerdos se fueron evaporando del 95, 96 en adelante, y no queda nada, absolutamente nada de eso. Pero entre medio vino la ola fundamentalista, que no parte, que está en el mundo árabe desde el 19, y que, bueno, no vamos a tener esto, pero tiene que ver con una resistencia antiooccidental. Y el fundamentalismo, digamos, se hizo famoso por la figura de Khomeini, porque los chiitas tienen una tendencia, que una parte minoritaria del mundo islámico, tiene sin embargo una gran mayoría en Irán, Irán es un país fuerte, poderoso, hay una tradición, la antigua Persia, el Shah era todo un potentado mundial de alguna manera, y logran hacer la revolución. Y esto tiene una fuerza de activar otro fundamentalismo, no chiita, a veces anti-chiita. Osama Bin Laden era muy anti-chiita y muy ante el fundamentalismo de los chiitas, pero era fundamentalista a su manera, o sea, desde el punto de vista de los resultados era un fenómeno paralelo, parecido. Y esto cambia la cultura política del mundo, todo el mundo islámico. No en todas partes triunfa el fundamentalismo, ni creo que vaya a triunfar, pero en el mundo islámico, aquí para nuestro tema importante esto creo, es que, digamos, no hay, al decir yo hace un rato que no había tradición liberal, no hay una tradición como crítica, como diciendo, bueno, tenemos esto, pero también deberíamos ir hacia otro lado. Eso no existe en el mundo, no hay como una autocrítica en la cultura política de los países, especialmente en los países árabes, que es una de las bases de la tradición republicana, de la democracia moderna, del liberalismo occidental, y que después se expande a muchas otras partes. Como les decía, esto ha entrado mucho más en el mundo confuciano que en el mundo árabe, el mundo confuciano tan lejos de Occidente. Sin embargo, así como entró fácilmente el comunismo, también ha entrado, no digo fácilmente, pero ha entrado también esta concepción, esta percepción liberal, autocrítica, que permite un pluralismo. Eso no lo ha tenido, o sea, no hay fundamentalismo y antifundamentalismo. Hay fundamentalismo y otros no tan fundamentalistas que le tienen mucho miedo al fundamentalismo, pero que se resisten vistiéndose un poco al fundamentalismo. Que un poco, para entender, yo creo que de esta manera podemos entender a Pakistán, porque en Pakistán, el general Zia al-Haq, que un golpe de Estado en los 70, él desde arriba fundamentaliza, por decirlo así, el sistema político y la cultura, como una respuesta ante esta crisis. Pro-occidental, relación con Estados Unidos, con China estrecha, aliado de China, la China de Mao y de Estados Unidos, y en esta situación tan ambigua, pero que ha afectado profundamente y que al punto que no sabemos si los talibanes son parte de Pakistán o no, y parte del gobierno, que ni ellos mismos lo tienen muy claro, yo creo, el gobierno de Pakistán, porque está como dividido. Pero a lo que voy es que este fundamentalismo ha afectado a todo el mundo islámico. Y de esta manera, la tradición del mundo islámico, el fundamentalismo siempre ha jugado un papel, pero nunca ha sido tan universal como lo es ahora. Yo creo que esa universalidad tiene que ver con el mundo moderno. O sea, el fundamentalismo también es la revolución de Khomeini, es religiosa, por cierto, hay un elemento religioso que si no, no lo entenderíamos,
pero también, por sus técnicas, por su estilo, tiene que ver con las ideologías modernas. No es la ideología, es una ideología radical, no podemos decir que es totalitaria, tiene muchos elementos muy distintos a lo que fueron las ideologías totalitarias, ya sea nazi o la comunista del siglo XX, pero tiene algún parecido también. Entonces, ese es un elemento. Y esto entonces, esto que tenemos, que hemos visto ahora, comenzó de una manera casual. A un joven, 26 años, que le habían sacado muchas partes, tenía una pequeña tienda, tenderete, le dicen los españoles, de frutas, pero sin permiso municipal, porque para permiso municipal hay que pagar muchas coimas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces le habían sacado muchas partes, y en un parte, yo entiendo lo que pasó, o sea, una rabia, y fue y compró un galón de gasolina, se lo roció y se quemó. Vivió 18 días todavía, pero este caso, en Túnez sobre todo, este caso que podría haber pasado desapercibido, fue pescado no por la prensa, por Facebook, por Twitter, por Internet, etcétera, y llegó a manifestaciones, hasta el punto que el presidente Ben Ali fue a verlo al hospital, y así que hay que comprender a la juventud. Como en Túnez, como en todo el mundo árabe, hay una permanencia de los poderes, no hay democracia. El primer líder independentista, Habib Bourguiba, fue reemplazado por este Ben Ali, que era un joven, por un hecho muy sencillo. Octogenario, un día perdió la cabeza. Al comienzo la gente de Palacio lo miraba así, hasta que de repente dijo, bueno, lo arrestaron y lo mandó a un hospital. Y él se lo tomó en el poder. O sea, hay una permanencia. En Egipto, desde la revolución, 3 líderes, Nasser, Sadat, Mubarak. Bueno, y ahora tenemos esta situación. En Siria, se fue el nombre de la época de la Guerra de los 6 días, pero la tradición egipcia también son en Siria dictadores, hasta que Assad asume el poder en 69-70, y después se lo iba a pasar a un hijo, ese hijo se mata en auto, después se lo pasa al segundo hijo. Eso como un estado más o menos patrimonial, eso... los Trujillo, los Somoza, los Castro, en fin, tenemos así, digamos, la familia como dueña del país, pero en el mundo árabe es así. En la época de la invasión norteamericana de Irak, se citaba una frase de Mubarak, que no sé si la habrá dicho o no, pero vale un poco para explicar, que dijo, estos norteamericanos no entienden, de que ningún líder árabe deja el gobierno voluntariamente, porque la única salida que le dio a Saddam es que se fuera a otro país con su familia refugiado, antes de hacer una guerra. Entonces, pero Mubarak dijo, un líder árabe no deja el poder, no puede dejarlo. En el caso de Mubarak, que lo hemos visto ahora, acusado de los crímenes más horrendos, yo le tengo simpatía personal porque creo que usó un papel internacional muy moderador, bastante creativo contra lo que se dice, pero en fin, eso es otro tema. Entonces, este hecho causó una protesta, y la protesta indudablemente dirigida a los rasgos despóticos y corruptos, que siempre generalmente más o menos común. Y esto sale a la calle, la policía dispara, manda al ejército, y el ejército, aparentemente, todo esto uno basa informaciones que no son completas, en fin, y no he visto todo tampoco, ni mucho menos. Pero el ejército parece que fue renuente a disparar, y no disparó. Represionado, tirado al aire, matado uno que otro, así, pero no disparó. Y las protestas han de haber sido pacíficas, se decía, probablemente con alguna violencia, nunca las cosas son completamente pacíficas, pero básicamente una rebelión civil. Y que finalmente, como el ejército insistía, no se revían, finalmente llegó al derrumbe del régimen, a la huida del presidente y su familia. Y esto se pasa instantáneamente, tiene una fecha todavía, el 25 de enero, a Egipto, en el Cairo, donde siempre había algunas protestas, pero todo abogado, un régimen autoritario, reconociendo sí que Egipto, la dictadura de estos 3, Nasser, Sadat y Mubarak, sobre todo la evolución que tuvo, fue perdiendo como el lustre, pero al mismo tiempo de todos estos grupos era el más, llamemos así, liberal, el más, era como la mayor tolerancia. No toda esta dictadura han sido igual. En Túnez era muy corrupto, pero tampoco era tan aplastante, porque además en Túnez es una nación que recibe mucho turismo, con mucha relación con Francia. Hay una fuerte clase media, mucha pobreza, una fuerte clase media.
Otro punto, me salto a lo mejor de esto, pero para tener en cuenta, en el mundo árabe hay mucha riqueza, mucha pobreza, uno sabe en muchas partes, hay clases medias también, pero ningún país árabe ha tenido un desarrollo económico importante, aparte de la riqueza del petróleo, aparte de algunas riquezas turísticas. Porque Turquía, bueno, Turquía también tiene los contrastes, pero Turquía ha tenido cambios económicos en los últimos tres decenios. Es un país que se ha ido transformando y que va a ocupar un papel por su relación con Europa, por la proximidad, hay varios motivos, pero uno siente que está pasando. En Irán podría pasar, hay una antigua clase media, una clase comerciante milenaria, que es fuerte y que eso le va a imponer. En el mundo árabe esto no se da. Esto no se da. O son países que logran tener bien a su gente porque tienen una riqueza realmente extraordinaria. Los Emiratos, Arabia Saudita era así. Hoy día no es tanto porque al final la pura renta de petróleo no alcanza tanto. Y ese es un problema que han tenido. Bueno, pasa esto en Egipto, y que es una bola de nieve. Y la misma actitud del ejército, no vamos a disparar en masa, no vamos a hacer un Tiananmen. En Libia es como extraña la situación, un régimen tan cerrado, con un líder dispuesto a usar cualquier fuerza. La única explicación pero la reacción es misma, tiene que ver con clanes que se sienten heridos por el gobierno, por odios que vienen por la violencia. Pero también uno siente una protesta contra el despotismo, contra la corrupción, contra la arbitrariedad. Contra la arbitrariedad, eso es fuerte. Y ahora, pero sin tener mucha fuente por lo cerrado del país, en Siria, bueno, además en Bahrein y en Yemen. Yemen, el actual líder, en un tiempo fue marxista, después se hizo antimarxista y aliado a Estados Unidos. Pero en el mundo árabe las cosas que marxismo, antimarxismo no hay que tomarlas muy en serio, como en China sí, por cierto, ¿no? En India un poco, y en otros países, por cierto, pero en el mundo árabe no era ese el esquema fuerte. Pero yo digo, en Túnez, en Egipto, en Siria, hasta donde nos damos cuenta, y también en Libia, tiene este elemento de una rebelión, de que la idea que, como nació el cambio político en el mundo occidental, bueno, a nosotros nos tienen que tomar en cuenta. Como nació nuestra república también, bueno, los vecinos son unos pocos, si se quiere, una élite, pero eso rápidamente, en el curso del siglo XIX, se amplió. Y el 18 de septiembre dijimos, bueno, nosotros nombran a la misma persona que está, pero es como una clara... Es como un claro comienzo político que pasa entre el 18 y el 19. Viene más lento y calmo en Inglaterra, en Estados Unidos pasa como una secesión, pero va pasando así. O sea, hay un elemento. Ahora, esto va a ser voy a terminar luego para pasar a una conversación, va a significar un proceso a la democracia. ¿Qué va a ser? Me dice que ahora los pueblos quieren hablar. Pero bajo la idea de que los pueblos quieren hablar, los pueblos quieren su opinión, se han creado los mayores despotismos del mundo. ¿Y de dónde se hace que el pueblo hable y delibere? En algunos cantones en Suiza se da eso, ¿no? Pero no en nuestro, digamos, no en el resto del mundo. Va a pasar. La democracia siempre es un proceso, no es algo que se cree. Tienen que haber unas bases y es un aprendizaje, proceso. ¿Por qué? Porque se va aprendiendo generalmente a través de varias generaciones. De una imperfección se pasa a una imperfección menor, nunca una perfección, una imperfección menor. Acordémonos de la famosa frase de Winston Churchill: la democracia es el peor de todos los sistemas, excepto todos los demás. Como diciendo, no esperemos grandes cosas, pero cuando funciona mejor que el resto. Eso es como la gran defensa. Entonces, hay un momento en donde cuando se desarrolla, pero donde después es frágil, porque no se organiza bien, porque no da respuestas concretas y materiales, y eso es lo que yo veo en el mundo árabe, porque los contrastes sociales son muy grandes. Hay como la democracia funciona cuando la mayoría tiene más que perder en un cambio radical. En cambio, hay un momento en donde los países tienen riqueza, tienen clase media, pero todavía mucha pobreza. Las democracias van a ser siempre frágiles, porque la tentación a cambiar todo para darle algo al que no tiene, que al final no resulta eso, pero que está esa creencia, las debilita mucho. Lo que llevó a la crisis en Japón.
entre las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española. Toda nuestra larga historia latinoamericana tiene un poco que ver con eso. O sea, en este sentido creo que son muy escépticos de lo que pasa en estos países, en el mundo árabe, que vaya a llevar a una democracia. Pero ciertamente aquí hay un impulso que se parece al origen de la democracia liberal en Europa y en América de los siglos XVIII y XIX. Hay un parecido. Hay diferencias también. Túnez era un país muy abierto en términos de sociedad civil, es un país muy abierto en términos de sociedad civil, viajes, contacto, gran migración tunecina en Francia, en otros países de Europa, llegan muchos recursos de allá debido a las remesas, el turismo, los turistas se sienten muy bien, los europeos se sienten muy bien en Túnez, casi toda la población habla francés, su idioma árabe no es muy entendido por el resto del mundo árabe. Uno dice, tiene algo abierto a la sociedad, pero la tradición política es el mundo de los clanes y Bourguiba y Ben Ali, todo. Argelia es un modelo mucho más radical que el de Nasser, pero que rápidamente pasó a ser como una clase un poco cleptómana, la cleptocracia, digamos, de arriba. Y de ahí vino en Argelia toda la revolución argelina, creó un despotismo bastante feroz. Entre los 80 y los 90 hubo una guerra civil que no salió mucho en la prensa, pero con 100.000 muertos, aparentemente en Argelia. Y los fundamentalistas, que tenían la mayoría de los votos, en la única elección competitiva, abierta y más o menos bien contados los votos, los fundamentalistas ganaron. Pero el ejército argelino dijeron, supongo que habrán pensado así, a nosotros no nos va a pasar lo del ejército del Shah, los matamos a ellos antes que nos maten a nosotros. Y eso ha pasado. Se ha estabilizado un poco, yo creo que el fundamentalismo lentamente puede ir perdiendo fuerza, pero no hay una tradición democrática ya. Es el mismo partido, el mismo clan, el mismo grupo que se traspasa el poder, con algunos elementos democráticos. Y aunque la sociedad se ha ido abriendo, hay como una cierta reconciliación entre Argelia y Francia por la guerra civil, aunque una parte no pequeña, los argelinos no franceses, luchó con los franceses y simpatizaba con los franceses, es una historia más oculta que no ha aparecido mucho. Pero en fin, hay como una apertura a Europa, pero no hay una tradición democrática, y no veo que haya aparecido, y además con este tema del fundamentalismo. Porque, bueno, en esto sé que hay muchas opiniones, pero los grupos en una democracia, los grupos antidemocráticos, a lo mejor pueden comportarse legalmente, pueden estar, pero si llegan al poder van a tener la tendencia obvia de cambiar las reglas de juego, y los otros van a decir, ¿por qué les tenemos que aguantar eso? Yo creo que es legítimo esa resistencia. Es un gran tema de la política moderna. ¿Hasta qué punto se pueden usar los instrumentos del Estado de Derecho para destruir el Estado de Derecho? Sabemos que nuestra propia historia ha girado en torno a este tema. Eso fue el razonamiento, de todas maneras, del ejército y el partido en el poder en Argelia. Pero ahí, claro, una democracia muy difícil. Siria, ¿para qué hablamos? Es cierto que, porque la teoría es que una economía abierta lleva a una liberalización política. Eso sucede donde hay tradiciones políticas fuertes, donde no las hay, como en Siria, hay una tradición nada más que el dominio, del poder, de la autoridad, de este culto a la personalidad. El actual presidente, cuando lo llevan, era un muchacho que estudiaba oftalmología en Londres y se estaba haciendo un posgrado con su señora que también es oftalmóloga, hijo menor del déspota del mundo, Hasef el-Assad. Y tenía criando otro hijo en la política, manejaba todo y se mató en auto, este hijo. Entonces al otro lo trae de Londres y le dice, tú te vas, cuando yo me muera, porque estaba ya enfermo, tú tienes que hacerte cargo del poder. Y ahora todo, en fin, lo elige la asamblea, unanimidad, etcétera. Entonces, o sea, es un sistema despótico en el mundo moderno, por más que haya tradición de esos elementos, pero tampoco en la sociedad tradicional puramente, porque podemos decir en Arabia Saudita, en Kuwait, está la tradición de la familia, las monarquías, en Jordania, en Marruecos, eso tiene alguna fuerza, la tradición. Y además, como muchas de esas monarquías pueden mostrar sus ascendientes, algunas de ellas, Hussein de Jordania, el caso, descendiente directo del profeta, eso da una fuerza. Pero estos otros regímenes ya no tienen ese halo como mágico, pero de una tradición completamente despótica. Como digo, nos va quedando la única excepción, que es el Líbano, pero con facciones armadas. O el caso de Irak, donde indudablemente hay una cierta democracia,
pero levantada sobre guerras civiles después de la caída de Hussein, y los norteamericanos abrieron una compuerta sanguinaria ahí en Irak, que es un caso típico donde uno puede decir, bueno, está bien echar a Saddam Hussein, pero la tradición de la guerra justa es que uno no puede eliminar un mal creando un mal todavía mayor, sino que está más o menos seguro que de que el mal va a ser mucho menor ¿no? Y eso no es lo que ha pasado en Irak, y además que la mayoría chiita, pues la mayoría son chiitas, e indudablemente el gobierno chiita es una réplica de Irán, el Irak actual, menos radical, ¿no? Y que transa en grupos porque los sunitas no son tan pocos, porque están los kurdos, porque hay un cierto equilibrio, pero cuando se vaya definitivamente a Estados Unidos no sé qué va a pasar en Irak. No es que no haya nada democrático tampoco, porque todo esto de hacer elecciones, de grupo, de negociar, que costó 2 años armar un gobierno. No hay sistema parlamentario que pueda resistir esto, está como en la Florida, pero estos son microclimas, claro, se pueden dar el lujo así, pero si la sociedad entera es así, no va a marchar. De ahí que, en general, yo diría que es, digamos, este es un movimiento que indudablemente está influido por una cierta apertura, por lo que se llama globalización. Yo creo que esto que se llama globalización existió siempre, más intenso ahora, la relación con Europa. Es cierto, el mundo islámico está cambiando a Europa con estos los guetos islámicos que no son democráticos para nada ni liberales. Pero también se da algo la influencia al revés, de la idea europea en este mundo. Pero las velocidades son distintas. Entonces, esto tiene algo de eso probablemente, hasta donde nos damos cuenta. Y por eso me mantengo en que, en primer lugar, no es antioccidental, en primer lugar, no es religioso, en primer lugar, no es antisionista, pero puede llevar también a un antioccidentalismo. La primera señal del régimen egipcio, cuyo líder era el segundo o tercer hombre de Mubarak, el mariscal, tuve que buscar el nombre en Google, una persona completamente oscura, una persona de 75 años también, porque son todas como gerontocracia. Mohamed Hussein Tantawi Solimán, mariscal Solimán, de la época un poco más bajo en rango, menos antiguo que Mubarak, pero de la misma época, que está nominalmente jefe de Estado ahora, pero no sabemos qué va a pasar. Habrá una gran libertad, pero no hay partidos políticos, no hay tradición, no hay cuento, no hay tribunal calificador de elecciones, no hay congreso, reparto de poder, judicatura independiente. No es que no haya judicatura, porque Egipto es un país muy antiguo, tiene muchas cosas, pero la tradición de esa diferencia, de esa distinción, no está. O sea, este es un elemento liberal, pero dentro de una tradición política marcadamente no liberal, así que esto no creo que llevan al antioccidentalismo. Las primeras señales del régimen egipcio son como volver a un fundamentalismo político en el tipo nacerista. Las relaciones con Israel han bajado de tono, ha endurecido en las negociaciones, porque Egipto llevaba a cabo las negociaciones entre Palestina e Israel, era la principal fuerza en ese sentido. Eso ha disminuido de fuerza, pero tampoco tiene muchas alternativas. ¿Qué va a hacer? ¿Romper relaciones con Israel? ¿Anular el Tratado de Paz? Israel tendría el derecho, y no me queda duda que lo haría, de reocupar el Sinaí. Y volvería atrás. Todo lo que ganó Egipto lo perdería sin hacer mucho, sin poder enfrentarse radicalmente y poder defenderse de eso. Entonces, las alternativas son pocas. Un régimen finalmente bastante conservador en muchos sentidos. O sea, se ha abierto una caja de Pandora. Yo lo veo mucho como, no es que vaya a ser todo igual, pero yo insisto, la comparación está como los países hispanoamericanos en las décadas que siguen a la independencia. Están como donde en algunas partes se consolida un cierto orden republicano, más o menos, y en otras partes no. Guerras civiles, golpes, caudillas, etcétera. Yo creo que eso puede estar pasando. No es algo tan general como lo que pasó en Hispanoamérica a partir de 1810, más circunscrito. Pero por otro lado está cerca de Europa y hay toda una relación relativamente vital. Pero no olvidemos tampoco esa minoría de árabes e islámicos que están en Europa y que han creado guetos que culturalmente no se alimentan de lo que es la sociedad. O sea, este movimiento por un lado tiene este otro contramovimiento por el otro lado.
y que eso nos garantiza de todas maneras que nos vamos a tener que seguir ocupando de esto, que nos va a producir por lo menos entretención estudiarlo. Muchas gracias. Podemos conversar ahora. Quisiéramos ofrecer la palabra, a ver, don Jaime Lepe, ¿quiere hacer consulta o observación? ¿Qué opinión tiene los gobiernos de la... ¿Cómo ve que va a terminar? Fue una intervención doble estándar, porque no van a intervenir en Siria, que es un país más fuerte y que sería diferente, un ejército, una fuerza armada muy fuerte. Aparentemente en el caso de Libia, tenía muchas armas Gaddafi, entrenadas por los soviéticos, pero no un ejército coordinado, sino grupos distintos, clanes armados. Entonces, es sorprendente en todo caso la rebelión que tuvo. La OTAN vio la posibilidad de terminar con el régimen. Yo creo que fue eso más posible. Pero no le fue fácil porque Gaddafi se recuperó. Bueno, a estas alturas no sé. Lo han golpeado tanto en todas sus bases. Pero la oposición, primero nadie sabe quiénes son. Porque en Túnez es más o menos el mismo sistema, hay una estructura de poder. En Egipto, ¿para qué hablar? Hay toda una tradición y además está el ejército, están las fuerzas armadas que esas no se van a disolver ni va a pasar nada. Y tienen un sentido político las fuerzas armadas de Egipto. Pero en Libia, donde es radicalmente un mundo de clanes, de tribus, y además el mismo de Gaddafi, de acuerdo a lo que he leído, mi información no son demasiado buenas, pero aparentemente el sistema de tribus lo llevó también a los grupos. Tales cuerpos de ejército de tal clan, tales de otro, la Fuerza Aérea para allá, etcétera, la guardia personal, las mujeres que le hacían guardia de él, en fin, una cosa medio extravagante, pero al mismo tiempo como de las 1001 noches. Entonces, eso se le disolvió en algún momento, pero él mantuvo gente y pudo recuperarse. Ahora, la OTAN lo ha ido destruyendo. Pero ¿qué va a pasar en Libia? Libia era Estado porque había una monarquía. Y después era Estado porque había un dictador. O sea, hay un elemento personalista. Que los otros países árabes también lo tienen, pero menos. Entonces, es una incógnita. Yo creo que a esta altura Gaddafi va a perder el poder. Porque la OTAN no ha perdido fuerza. Se iban a acobardar, porque ya que no le había resultado con hacerlo así, lo van a hacer así. Pero van a retirarse, pero aparentemente mi idea es que Gaddafi, de seguir esta paciencia de la OTAN, van a obtener finalmente el poder, porque se le van a agotar los recursos a Gaddafi, no va a poder seguir pagando, no va a tener munición, algo le va a pasar por ahí. Entonces, eso. Ahora, ¿qué va a pasar en Libia? Eso no lo sé. Y yo creo que el caso de Irak es una tremenda lección de que sistemas países con un sistema, con una tradición determinada, si volamos eso, queda el caos que vimos y que todavía vemos y todavía sigue, no tan fuerte, claro, está más ordenado, un cambio de estrategia el 2006 de Estados Unidos, un reacomodamiento con los mismos grupos que lo combatían. O sea, Estados Unidos se portó más como líder árabe a negociar con los diversos grupos, pero en una situación sumamente frágil. Profesor, la tecnología moderna, Internet, todo el tema de los computadores, la información global, como que en la propuesta suya no la veo. Quiere decir, sí, sinceramente, que es digamos, un comentario más bien periodístico, que a veces los periodistas miran la superficie de las cosas. No, muchos especialistas le dan gran importancia a eso. Yo le doy un poquito menos importancia, porque la tecnología puede ser usada en muchos sentidos. Se dijo que Khomeini fue posible por el radiocassette, pero Khomeini no era tecnócrata, no era un tecnólogo, era un radical antimoderno. Había una emoción, triunfa la tecnología porque hay la emoción política y la disposición de grandes masas humanas de sacrificar su vida. Eso fue muy fuerte en la revolución iraní. Ahora no se puede desconocer que esta comunicación crea algo, pero vemos que en algunas partes del mundo pasa y en otras no. China hasta el momento ha logrado controlarlo. No digo que eso no sea una fuerza. Indudablemente la censura absoluta se ha terminado en el mundo por Internet, pero hay una censura relativa.
que se combina con el vigor de algunas fuerzas autoritarias, la conformidad de algunas poblaciones, en fin, y otras como ciertas inercias que son fuertes. Porque tampoco esto ha pasado en todas partes del mundo árabe, ha pasado en algunas partes, claro, donde los regímenes eran menos funcionales. Aquí hay una simple. Usted hace poco comentó que había publicado un libro sobre mujeres chilenas con una dama. Sí. Y curiosamente la fotografía que le incorporan a ese reportaje es la vestimenta oscura que todavía conservaban las mujeres, que es muy parecida a lo árabe, en el Mercurio, ¿no? Sí. Ahora, de todo lo que usted ha comentado, los pocos días después salió que una mujer árabe manejando con esa vestimenta tan parecida y que había sido castigada. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo está la mujer en ese mundo que usted acaba de describir? Bueno, muy diverso este mundo, ¿eh? Es bien diverso. En algunas maneras, en algunas partes, y no pocas partes, es como la caricatura, esa, la mujer aplastada en su casa. En otras partes es muy occidentalizada, ¿eh? En algunos países islámicos como Turquía, pero también hay diferencias dentro de Turquía bien grandes. Y el fundamentalismo crece en Turquía. Un país de tradición secular, pero crece también el fundamentalismo. En el Líbano, hay una parte del Líbano cristiana occidentalizada que hacen fe de que ellos son occidentales y europeos, siendo árabes. Y otra parte, pero los cristianos perdieron la guerra civil y al mundo cristiano le ha ido muy mal en toda esta última oleada del fundamentalismo en adelante. Y otra gran parte del mundo árabe como un doble discurso. La mujer para afuera en esa posición, pero en la sociedad tradicional, yo difiero de muchas historiadoras, el segundo volumen lo estoy organizando yo, el primero lo organizó Ana María Stuben, pero aparecemos los dos como coeditores. Yo difiero de muchas historiadoras, sobre todo las historiadoras que toman la perspectiva feminista, no todas lo hacen, de que daba la impresión de que la mujer no era nada y ahora está teniendo oportunidades. No, se le abrieron nuevos espacios a la mujer. Pero en la sociedad tradicional, aceptando las reglas, si aceptaba las reglas del juego tradicional, su fuerza era enorme. La fuerza era enorme. Entonces, yo creo que en el mundo árabe también se da esa situación, a través de la figura de la madre, como la matriarca de la familia. Es una fuerza, además, afuera la mujer vestida, pero adentro una cosa exótica, un erotismo muy fuerte al interior de la casa. Por supuesto, tenemos que ver en qué grupo, qué secta, qué tradición chiita, sunita y qué país también. Todo esto es muy variado. Pero indudablemente, en general, la mujer tiene una posición que para consideramos una mujer moderna la tiene en desventaja. Y el fundamentalismo ha reforzado eso. Lo que pasa que, igual que en la experiencia política moderna, a muchos sectores de la sociedad un despotismo no les viene mal y lo aceptan, les es más cómodo. Entonces, creo que también eso pasa en el mundo musulmán. Y en el mismo sentido la pregunta mía es si tenía algún rol la mujer en esta pretendida llegada a la democracia en los países árabes, si jugaba algún rol, alguna importancia. Sí. Que siempre la sabemos tan relegada en los países árabes a situaciones menores. Aparentemente sí. Aquí yo diría aparentemente sí, porque como hay una juventud que jugó un papel importante en esto, y más o menos por los rostros que uno ve, por lo que he leído, hombres y mujeres. Ahora, eso cuando dice la juventud va a traer nuevas ideas, pero la juventud también envejece. Me parece ayer que tenía 20 y tantos años, ya no. Y se pone más conservadora. También eso pasa porque la tradición pesa. La tradición es una fuerza, que es buena y mala, pero nos trae muchas cosas. Entonces, pero claro, hay algo más espontáneo, porque el nacionalismo árabe le abrió mucho espacio a la mujer, pero el espacio que se abría hace 50 años, hace 60 años. Ahora esto parece ser más espontáneo, de una juventud que se comporta más, no como los europeos, pero más orientada hacia el mundo europeo, pero eso después con el paso del tiempo puede cambiar. De todas maneras, sumando y restando, es probable que haya un cambio de seguir esto.
La juventud, sí. Más que internet, la televisión y la globalización, yo creo que el advenimiento de los celulares ha sido una convocatoria Sí. importante. Y la pregunta que quisiera hacerle, ¿quién han ganado los convocantes? Se han salido intereses, por ejemplo, como en Egipto. ¿Qué les cambió? No mucho por tal momento, nada, mientras no se construye algo nuevo. Pero era, a ver, creo que nosotros aquí, ni en el reinado de la Dina, tuvimos una visión donde era tan opresivo en la vida como son el dominio en esos países. Porque además eso está combinado con un poder del pequeño funcionario corrupto, que es muy fuerte, donde no hay vida. No digo que eso desaparezca, esa cosa no desaparezca de la noche a la mañana, se necesitan décadas para cambiar costumbres, pero por lo que uno le hay una sensación como de apertura, ¿sí? Que es el comienzo de todas las revoluciones, después cambian las cosas, ¿no? Pero eso yo creo que tienen la mayor parte de los egipcios probablemente tienen ahora una sensación de que se liberaron, que respiraron aire nuevo y están contentos de haberles agachado el moño a un montón de gente. Es una sensación de que hay. Esas cosas cambian después, pero... Eso sería como un ejemplo a seguir con los otros pueblos árabes. Pero si vemos que los otros pueblos árabes que Egipto no ha ganado nada a los manifestantes, se pueden dividir. O sea, yo creo que ¿qué es lo que pedían taxativamente? Porque mientras haya islamismo fundamentalista, no va a haber democracia, por supuesto, ni en la libertad. Tampoco puede haber más libertad de la mujer, porque eso está supeditado al Corán. Por lo tanto, ¿qué es lo que ganan? A ver, pero en países como Egipto, la mujer tiene fuerza, ¿eh? La mujer está más abierta que en otras partes. Ahora, depende en qué sector de la sociedad, y hay tendencias, porque también el fundamentalismo ha aumentado en todas partes. Y el régimen de Mubarak al final tuvo acto que nos llega de alguna manera indirectamente a nosotros, que siempre fue como protector, el nacionalismo protector de las minorías cristianas porque eran un poco funcionales. Pero ahora el fundamentalismo es muy anticristiano. Entonces el régimen, para no meterse en problemas con los fundamentalistas, los desprotegió un poco. Y a raíz del atentado a una iglesia que murieron 21 coptos en el Cairo, que causó un escándalo en Europa y también en el mismo Egipto, el gobierno trató de echar marcha atrás, pero en esto vino esta crisis. Y mi impresión es que los cristianos, aunque muchos cristianos participaron en las revueltas, pero no sé si están más seguros ahora. Pero estaban inseguros antes también. Pero a lo que voy es que en países como Egipto no es Túnez, no es Yemen, lejos de Yemen, hay tradición cultural, un gran alfabetismo, clases medias, sectores muy que ya llamaríamos europeizados, el de un 10% cristiano, que se mueve con otras categorías, árabes se mueve en otras categorías, cuyo argumento es interesante cuando dicen, pues no dicen, porque hay muchos fundamentalistas, ustedes los vamos a matar o tienen que irse acá. Y decir, nosotros llegamos antes que ustedes, porque los coptos vienen del comienzo de la era cristiana y los árabes llegaron después. Y el mundo musulmán llegó después. Entonces, ahí está el tema. Bueno, yo creo que ¿quién llegó primero a una tierra? Nadie llegó, Adán y Eva nomás, todos los demás han ido cambiando. Pero como ese es un argumento político fuerte, entonces Egipto no es entero el mundo árabe, ni es la caricatura del mundo árabe tampoco. Yo pensando en la experiencia que tuvo un sobrino, que estuvo trabajando como un año y medio en Egipto, el agrónomo. Y lógicamente tenía a cargo varios agrónomos, agrónomos egipcios. Y esto lo convidaban a su casa. Y nos contaban como anécdota que había ido innumerables veces a comer a las casas de sus colegas, pero nunca vio una mujer, nunca. No sé, hay diferencias con nosotros. A propósito de los fenómenos demográficos que están sucediendo en Europa, la baja natalidad en países como Italia, que son súper fuertes, y la oleada de llegada de migrantes árabes a Europa,
¿qué escenario podría suceder en Europa en los próximos 50, 100 años con el mundo árabe instalado allá? Ya. Mundo árabe islámico habría que sumar, porque es muy significativo el mundo islámico no árabe en Europa. Bueno, la tendencia actual es que algunos se occidentalizan, europeizan, pero eso era muy claro con los primeros que llegaron en los 50, 60, quizás 70. Pero después la tendencia es que reproducen su sociedad original con un radicalismo mayor que en el origen. Es como quien dice, los alemanes, muchos líderes nazis salieron de alemanes que estaban en grupos fuera de Alemania, algunos líderes nazis, porque afuera están más radicalizados. Los ingleses en la India o en Rhodesia eran como más british que los de Londres, que en fin. Entonces, se da esa imagen de que radicalizan su experiencia y la tendencia a formar guetos, y que estos guetos además la proyección no es que vayan a ser muy rápido mayoría, pero como los países, las sociedades tradicionales europeas o están estancadas o van para atrás, ellos crecen y crecen. Entonces se crea una minoría que ya llega siendo cada día, mayoría falta mucho, pero no falta mucho para que sean un 20, un 25, un 30% y un 30% con un proyecto y metido en la cabeza atacar al resto. Eso es un tema para crear una crisis tremenda. En Europa además, yo creo que tomar el caso de la primera historia de una civilización que va de seguir esta tendencia. Yo creo que se puede cambiar y hay como una gran preocupación. Tampoco es tan así, pero la tendencia es esa, en que una civilización va a tener, como digo yo en chileno, va a terminar porque no quisieron tener más guagua. Un poco eso. Entonces, es una tendencia preocupante, no porque los islámicos no tengan derecho a estar ahí y tener su fe, pero porque una cultura como la europea es importante para todo el mundo y que siga vital. Profesor, sí. Justamente nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Inglaterra y veíamos mucho pakistaní en todas partes, en los supermercados, en el metro, en Londres, y a mí como latinoamericana me molestaba ver tanto pakistaní. Yo le pregunté a los amigos ingleses dónde estábamos y dice, sí, ellos tienen derechos, son ciudadanos nuestros por el tratado de la Commonwealth y ellos tienen tanto derecho como los ingleses. Y resulta que los ingleses quieren tener un hijo o ninguno, claro, lo más un perro. Y los pakistaníes están en un edificio y presentan una familia con 5 niños, pero adentro tienen 3 mujeres y como 15 niños. Entonces yo pienso que eso es como que va avanzando ese porcentaje en otro país. Sí, no, por supuesto, ese es un tema vital y fundamental. Y nos llegan con la actitud como el inmigrante de Estados Unidos que se hace rápidamente yanqui de mentalidad, sino que exageran el rasgo original, porque eso los identifica. Un dato sobre Egipto y Arabia Saudita, los del 11 de septiembre del 2001 eran árabes saudíes y egipcios. Si hay una relación o no, pero entre los grandes líderes del fundamentalismo musulmán del siglo XIX y XX son de origen egipcio. Tiene también políticos liberales, grandes autores, grandes literatos, pero Egipto, claro, como un resumen del mundo árabe y musulmán, da para todo. No es muy, tal vez, científico lo que voy a comentar, que se lo señalaba en el auto al profesor, pero ¿qué diferencia hay entre la llegada de los palestinos a San Felipe a comienzos del siglo XX? Porque se asimilaron, tienen sus raíces culturales, las mantienen. Hay un club, algunos aprenden árabe, en fin. Pero están totalmente integrados a la sociedad chilena, a la sociedad sanfelipeña, todos. Y la verdad que la iniciativa de traer a algunas familias musulmanas no hace muchos años, al parecer no fue muy, como diríamos, suficientemente buena para las expectativas que se esperaban, y un rechazo aparentemente a la comunidad, en este caso sanfelipeña, y casi todos ellos se retiraron de acá, porque no se sentían
en la misma gestación de movimiento racial que se integra a una sociedad mayor, como lo hacían sus ancestros a comienzo del siglo. Bueno, falta todavía que eso se analice, nunca lo hemos discutido en ninguna instancia al parecer, pero bueno, que lo veamos. Sí, Jaime, perdona. Profesor, cuando empezó este proceso que nos convoca hoy día, también hubo algunos intentos de la oposición iraní, pero pareciera que fracasaron o abortaron. ¿Usted cree, lo ve como probable que también en Irán... En Irán, sí. Se produjo un proceso así? En Irán los últimos 10, 12 años ha estado pasando continuamente esto. Básicamente lo pensamos. Ahora, ¿qué pasa en Irán? Porque Irán, habían dos mundos, el mundo fundamentalista, pero un mundo también más abierto. El Shah jugó por la modernización y falló. Falló indudablemente, cayó el sistema de manera sanguinaria y el nuevo sistema empapó a la sociedad. O sea, la sociedad, la inmensa mayoría probablemente convenció, no se entregó al sistema. Pero el dominio, el único caso además, de los pocos casos en la historia mundial y universal en donde es una teocracia, vale decir, los sacerdotes son la clase política, son los que decían todo. Hay políticos además, pero están subordinados a ellos. Pero cada vez que pasa que las figuras religiosas se transforman en políticos, que se desgasta la religión también, es inevitable. Si la religión se hace política, se desgasta. Y todo régimen absoluto se va desgastando también. Entonces, hay ese aumento también de esa actitud cínica de muchos iraníes. Estos tienen el poder, hay algo así. Pero, primero, es muy duro, muy duro. Es cierto que Internet, toda esta cosa, los celulares tienen un papel en crear agujeros, pero es muy duro. Y en segundo lugar, aún es fuerte como la legitimidad para el fundamentalismo. O sea, por lo tanto, a largo plazo, yo diría, el sistema se va a ir desgastando. Yo creo que es inevitable, pasan todos los regímenes de ese tipo, revolucionarios radicales, en el marxismo, etcétera. Si Hitler hubiera durado 10, 20 años más en el poder, también le hubiera pasado, que ya nadie creía en eso. Ya había pasado algo dentro de Alemania, un cierto cinismo de la población ante el partido nazi, quizás no ante Hitler. Los veía todos como corruptos, y unos gorditos que estaban, mientras los jóvenes morían en el frente, que estaban allá aprovechándose. Entonces, esto pasa en Irán. Pero también lo otro fuerte, pues tenemos que ver las dos cosas, el poder de la clase sacerdotal, que tiene una parte de la sociedad consigo, etcétera. Entonces, yo creo que Irán, el régimen tiene para rato. Y todo este tema de Ahmadinejad, de la bomba nuclear, son recursos nacionalistas de inyectar nacionalismo, patriotismo, chauvinismo más bien, y enfrentarse al mundo así, como un salto hacia adelante. Nosotros, porque claro, todo iraní siente un poco orgulloso de que su país es respetado, que puede tener o tiene armas nucleares, no lo sabemos, no está muy claro eso todavía. Entonces, pero son recursos para protegerse contra este desgaste lento de un tema absoluto que ya hecha la revolución no tiene mucho más que el tema que se ofrece ahora, no tiene mucho más que ofrecer el régimen. No ha sido un desastre económico, sí, Irán. Eso hay que tenerlo claro. No es un gran desarrollo tampoco, el Shah desarrolló más para su época, pero no ha sido un desastre económico. Ha sido una grata misión de conversar, estudiar y analizar mundos tan distantes de nuestros parámetros culturales, pero que son parte de nuestro destino colectivo. Quisiéramos agradecer la presencia tanto del público, de nuestros consorcios y amigos, como la de nuestro profesor que nos ha estado ilustrando sobre este tema. Y reiteramos con un aplauso final. Gracias.